Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no olvides suscribirte en el botoncito rojo de acá abajo y activar la campanita de notificaciones para que así sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. En este video les voy a explicar el verdadero significado de la Pascua. Hace tiempo, bueno, más bien como el año pasado, más o menos, o el antepasado, estaban por celebrar la Pascua y todo eso. Ya saben que con el conejito y que esconden los huevos en el parque y que los niños los tienen que encontrar y todo eso. Así que me pregunté si la gente realmente sabía lo que significaba la Pascua. Les pregunté a varias personas y me dijeron que no tenían ni idea de lo que significaba la Pascua. De hecho, varias personas a las que les pregunté iban a la iglesia. Así que me quedé sorprendida de que no supieran qué significaba la Pascua realmente. Unas de ellas decían que era cuando Jesucristo resucitó y otras me decían que simplemente no sabían. Bueno, la Pascua para los cristianos es cuando Jesucristo resucitó y la Pascua para los judíos es cuando Dios los sacó de Egipto después de estar esclavizados más de 400 años. Solo que los judíos le llaman Pesaj, pero si tú vas a la Biblia es traducido como la Pascua, o sea, se llama Pascua. Bueno, de hecho en español le llamamos Pascua cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y también le llamamos Pascua cuando resucitó Jesucristo, pero en Estados Unidos le llaman Passover, Pascua, y cuando Jesucristo resucitó le llaman Easter, pero es solo como la traducción de las palabras, pues en realidad es Pascua. Eso le expliqué a un amigo y me dijo que la Pascua y la Pascua, o sea el Pesaj, no son lo mismo. Me dijo que una era una celebración cristiana y la otra era una celebración judía, pero eso no es cierto. Las dos están conectadas y eso se los voy a explicar en este video. Vamos a retroceder en la historia a cuando los israelitas eran esclavos en Egipto. Los israelitas estuvieron de esclavos en Egipto por más de 400 años. Así lo explica la Biblia. Y los egipcios tenían mucho miedo a los israelitas porque los israelitas, como ya saben, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas. Y los israelitas vienen de Abraham. Entonces Dios les dio esa bendición de tener muchos hijos y reproducirse mucho en gran manera. Así que los egipcios tenían miedo de que los israelitas se reproducieran y fueran a atacar al faraón, o sea que se rebelara el pueblo de Israel, que eran esclavos, contra los egipcios y así ya no iban a ser esclavos más. Y por esa razón el faraón, que viene siendo como el rey de Egipto, pues el faraón decidió matar a todos los niños varones menores de 2 años para así como pararle un poco a la reproducción, ¿no? Así que mandó matar a todos los bebés varones menores de 2 años. A este acontecimiento lo llamaron la matanza de los inocentes, de que de hecho se dice que los católicos celebran este día el 28 de diciembre y lo llaman el Día de los Inocentes. Eso es muy interesante y también se parece mucho a la historia de Jesucristo. Cuando Jesucristo nació, el rey Herodes se enteró que había nacido un rey de los judíos y mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 o 3 años. Así que se me parece bastante a esta historia. Pero bueno, prosigamos. Resulta que, si ustedes han oído de Moisés, Moisés era un bebé que estaba en ese tiempo y lo tenían que matar porque era menor de 2 años y era varón. Así que la mamá decidió esconderlo y lo puso en un Moisés, por eso lo llamaron Moisés, como una canastita, y lo puso en el río y mandó a su hija a que lo vigilara. Y Moisés fue a dar con la hija del faraón, que en ese tiempo se estaba bañando en el río, y la hija del faraón lo vio y le pidió a su papá si se lo podía quedar como hijo, así que la hija del faraón lo adoptó. Entonces no fue hasta tiempo después que le dijeron a Moisés que él era israelita, ya cuando estaba grande, muy grande. Así que Moisés pues se quedó en shock. Les estoy acortando la historia demasiado. Toda esta historia está súper interesante, la pueden encontrar en Éxodo 1, empieza desde el primer capítulo de Éxodo, ahí van a ver toda esta historia, está muy interesante, se la recomiendo. Pero bueno, Moisés vio cuando un soldado egipcio estaba maltratando a un israelita porque eran muy crueles, o sea, ponían a trabajar, tenían de esclavos a viejitos, todo, o sea, y los maltrataban, los azotaban, y a veces la gente no podía cargar cosas o tablas porque estaban muy grandes y aún así les azotaban. Qué feo, muy feo. Y Moisés, al ya saber que este pueblo era su pueblo, vio que eso estaba haciendo un soldado egipcio y se enojó y lo atacó, entonces lo mató. Entonces empezaron a buscar a Moisés como asesino, entonces Moisés tuvo que huir y se fue al desierto. Después en el desierto, después de tiempo, Dios le habló en una zarza ardiente. Esto es una zarza ardiente. Dios se le apareció a Moisés, pero pues no su figura ni así, no, sino simplemente en una zarza ardiente, y de la zarza ardiente salía la voz de Dios. Dios le decía a Moisés que a él lo había elegido para que salvara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por eso sobrevivió entre toda esa matanza, y ahorita me recuerda mucho porque todo tiene como un significado. Jesucristo vino a salvarnos a todos, todo el mundo, de la esclavitud del pecado, y fue el que sobrevivió de todos esos niños. Todo se repite, es súper interesante. Pero bueno, entonces Moisés fue a Egipto.
Moisés le dijo que cómo iba a ir con los israelitas y decirle que Dios de Abraham, de Isaac y Jacob le habló. Y Moisés dijo, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo les digo? Y dijo Dios, mi nombre es el gran yo soy. Eso me recuerda mucho porque muchas personas les ponen diferente tipo de nombres a Dios, que si se llama Jehová o todo eso, y no. En la Biblia Dios dice, mi nombre es el gran yo soy. Mi nombre es yo soy. O sea, yo soy, o sea, el único. Él es Él. ¿Me explico? No sé si me entiendan. No tiene que ser como todos nosotros que tenga un nombre, sino es el gran yo soy. Es Dios. Bueno, después de esto, Moisés regresó a Egipto obedeciendo a Dios y le dijo al faraón que dejara ir al pueblo de Israel, que lo dejara libre. Y el faraón le dijo, no. Obviamente que no. Entonces Moisés le advirtió y Dios envió 10 plagas al faraón, envió 10 plagas a Egipto. Así que cada vez que Moisés iba y le decía, libera a mi pueblo, el faraón decía no y le enviaba una plaga a Dios. Después se acababa la plaga, regresaba Moisés y le decía, libera al pueblo de Israel. Y el faraón volvía a decir, me vale, no. Y le enviaba otra plaga y así, o sea, bien necio. Pero la cosa es que Dios endureció el corazón del faraón, o sea, hizo que el faraón dijera que no, endureció su corazón para así mostrar su gloria, para que así viera el pueblo de Egipto, o sea, los egipcios vieran cuán poderoso es Dios. Puede controlar todas estas plagas. Y a continuación les voy a decir cuáles eran las plagas. La primera plaga fue cuando Dios convirtió el agua en sangre. Una plaga de ranas, una plaga de piojos, una plaga de moscas y una plaga donde se les moría todo el ganado. La plaga de úlceras malignas, la plaga de granizo, la plaga de langostas y la plaga de tinieblas, que hubo oscuridad por 3 días. De hecho, estas plagas se parecen mucho a las plagas de Apocalipsis. La plaga de langosta, la de granizo, la de las úlceras, la de los 3 días de oscuridad, son muy parecidas. Les digo que la Biblia se conecta con todas las señales y los sucesos, se repiten y es muy interesante. Y a pesar de todas estas plagas, el faraón todo el tiempo decía que no y que no y que no y que no los iba a liberar, hasta que vino la 10ª plaga y con esta plaga cambió de parecer. Esa plaga se trataba de que se iban a morir todos los primogénitos, o sea, todos los primeros hijos, y también iban a morir los hijos mayores de los israelitas. Y ellos se asustaron, pero Dios les dijo que para que esto no pasara, sacrificaran a un cordero como perdón de los pecados. Ellos sacrificaban a animalitos o hacían ofrendas, porque esos corderos eran los que pagaban por los pecados de nosotros, de la gente. Dios les dijo que sacrificaran un cordero como perdón de los pecados y untaran la sangre en la puerta de sus casas, y cuando la muerte pasara y viera la sangre, no iba a entrar a esa casa ni iba a matar al primogénito. Así que los israelitas obedecieron, y con esto los hijos de los israelitas sobrevivieron y los hijos de los egipcios murieron, y murió el hijo del faraón, el único hijo del faraón. Así que con esto el faraón se enojó mucho y los dejó ir. Se me hace muy raro esto porque imagínense, o sea, si ya te mataron a tu hijo, tú estás muy enojado, es como que yo menos los voy a dejar ir, o sea, pero es muy interesante que se enojó tanto y dijo, váyanse ya. Este acontecimiento lo uso mucho día a día, más cuando hay enfermedades, como ahorita con el COVID, que la gente se asusta que les va a dar la enfermedad o todo eso, y no tienen que preocuparse, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nuestra casa, nosotros estamos marcados con la sangre del cordero, el cordero que fue sacrificado por mis pecados, y ese cordero es Jesucristo. Después de todo esto que los dejó salir de Egipto y todo esto, Dios les dijo a los israelitas que hicieran una fiesta por este acontecimiento, y a este acontecimiento, esta fiesta, le iban a llamar la Pascua, que fue cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, y les dijo que la celebraran en el mes de Aviv, que es el mes de abril, y les dijo que cuando la celebraran, si sus hijos les llegaban a preguntar ¿por qué celebramos esto?, que nosotros respondiéramos la razón y contáramos la historia. En la Pascua, en la fiesta de la Pascua, que es cuando están celebrando que los sacó de la esclavitud de Egipto, cuando los egipcios venían persiguiendo a los israelitas y Dios abrió el mar, Moisés con un bastón le pegó a las aguas y se abrió el mar. Obviamente no fue Moisés, sino fue el poder de Dios, y se abrió el mar y cruzaron los israelitas porque ya venían persiguiéndolo los egipcios, porque ya después el faraón cambió de opinión y dijo, vamos y los vamos a matar a todos y voy a hacer que construyan la tumba más grande para mi hijo. Así que se fueron detrás de ellos y Dios les abrió el mar, porque o sea, se quedaron en el mar y ya no había para dónde correr y venían los egipcios, así que Dios abrió el mar y cruzaron los israelitas, y los egipcios se quedaron sorprendidos, pero los tontos aún así los siguieron, y ya primero pasaron los israelitas y los egipcios estaban todavía cruzando, y cuando pasaron los israelitas, Dios cerró el mar y pues se tragó a todos los egipcios. Así que por todo ese acontecimiento, por esto hicieron una fiesta, y es la Pascua. Y aquí va la otra parte. Cuando Jesucristo vino a la tierra, a él lo crucificaron en la fiesta de la Pascua. Los judíos estaban festejando como cada año, los israelitas como cada año, la Pascua, porque es una fiesta que es por Dios. Dios tiene 7 fiestas que tenemos que hacer, pero la Pascua es una de ellas. Y cuando están celebrando esta fiesta fue cuando crucificaron a Jesucristo, siendo así Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificaron a Jesucristo en la Pascua sin saber que estaban sacrificando al Cordero
cordero, porque cada Pascua sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados, y a Jesucristo lo sacrificaron en la Pascua y fue para el perdón de los pecados de todo el mundo. Y después de esto ya no se deben de sacrificar a más animales, porque ya no hay por qué un animal pague por nuestros pecados, porque Jesucristo ya pagó por los pecados pasados y los pecados futuros de nosotros. Pero una cosa es que los judíos no creen que Jesucristo sea su Mesías, así que ellos siguen esperando a su Mesías. Así que los cristianos celebran en abril la resurrección de Jesucristo, que nos sacó de la esclavitud del pecado, y es la fiesta de la Pascua para ellos. Y los judíos en abril, el mismo día, celebran la Pascua, que es el Pesaj, porque fue cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. El Egipto bíblico significa pecado en la vida actual, significa el diablo, significa pecado en la vida actual, pero eso se los explicaré en el siguiente video. Muchos dirán que es una celebración judía y que no tiene nada que ver con la celebración cristiana, pero se equivocan, porque los judíos y los cristianos tenemos el mismo Dios. Cuando me refiero a los judíos estoy hablando de los israelitas, solo que como ya saben, las 12 tribus de Israel, Judá es una de las tribus y pues las otras tribus están perdidas, así que los judíos ya es como en general cuando te refieres a los israelitas en estos tiempos. Muchos dirán que es una celebración judía y que no tiene nada que ver con la cristiana, pero se equivocan, porque los judíos y los cristianos tenemos el mismo Dios, y aparte Jesucristo era judío y siempre respetó las fiestas de Dios. Y si creemos en Jesucristo, en Dios y en el Espíritu Santo, debemos de respetar la ley y las fiestas. Y la única diferencia entre nosotros, entre tú y los judíos, es que nosotros creemos que Jesucristo es el Mesías y ellos no. Esa es la única diferencia. Todo lo demás tiene que ser igual. El sábado, las fiestas, todo. Nosotros también debemos de celebrar la Pascua y saber el verdadero significado, porque somos israelitas y Dios nos sacó de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo, y a nuestros ancestros israelitas los sacó de la esclavitud de Egipto. Todo tiene un significado y la Pascua y el Pesaj están conectados y son lo mismo y significan liberación. Así que cuando alguien te pregunte o si tú quieres explicarlo, lo que significa la Pascua es cuando Dios sacó a nuestros ancestros israelitas de Egipto después de estar esclavizados más de 400 años, y también explicarles qué es la resurrección de Jesucristo, porque en ese día, muchísimos años después, sacrificaron a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es una de las 7 fiestas, esa es la primera y es una de las que Jesucristo vino a cumplir, porque siempre las han celebrado, pero ya cuando Él vino cumplió esa fiesta y luego va a cumplir la otra y la otra y la otra, y son muy interesantes porque una de las fiestas es la fiesta de las trompetas, que es cuando los judíos suenan el shofar, la trompeta. Esa fiesta todavía no se cumple por Jesucristo, porque es cuando Jesucristo va a venir en Apocalipsis y van a sonar las trompetas. O sea, es muy interesante, amigos, es muy interesante. Pero en otro video hablaremos de las otras fiestas y de las fiestas que ya se cumplieron y las que todavía faltan por cumplir. Eso fue todo por este video, espero les haya gustado, y si les gustó no olviden suscribirse en el botoncito rojo acá abajo y activar la campanita de notificaciones para que se sepa cada vez que suba un video. Así que nos vemos en el próximo video, amigos. Bye.